Queridos amigos de TVC en todo el país y el mundo, acá estamos, ha llegado la hora de la información, 6:55 de la mañana. Mi Ali querida Anita, buen día. Rafael, Anita, amigos televidentes, muy buenos días, qué gusto poderlos acompañar en una emisión más del Comercio TV, dispuestos a llevar todas las noticias del ámbito nacional e internacional día jueves. Hoy 22 de marzo, así que hay que ponerle buena energía, buen ánimo, tomarse un café. La ciudad de Quito amanece con 8 grados centígrados de temperatura. Hay importante información nacional e internacional, Ali. Así es, vamos a empezar entonces para contarles noticias lamentables. 2 personas fallecidas y 7 heridas es el resultado de un accidente de tránsito registrado en el ingreso sur de Quito. El irrespeto a las señales de tránsito sería la causa de acuerdo a las primeras investigaciones. Totalmente destruidos quedaron estos 3 automotores luego de impactarse en el sector de Tambillo, Puente del Murco, entrada sur de Quito. Un accidente, un choque por alcance, posterior un choque frontal, involucrados 3 vehículos, una camioneta, un furgón y una unidad de transporte público. Las primeras investigaciones dan cuenta que el irrespeto a las señales de tránsito de uno de los conductores puso fin a la existencia de 2 personas. Entendemos de que la camioneta azul trató de realizar el ingreso hacia el Murco, él circulaba en sentido norte-sur. Tal vez la falta del uso de luces luminosas para hacer el giro, y de igual manera el furgón no alcanzó a realizar ninguna maniobra, por lo que se produce el impacto en primera instancia. Para luego la camioneta chocarse con el transporte interprovincial que llegaba a Quito. 7 personas resultaron heridas, 5 de ellas trasladadas a casas de salud. Accidente de tránsito que interrumpió el tráfico vehicular casi por 2 horas. Lastimosamente, en ninguno de los 2 sentidos pues tenemos vías alternas para poder dar el flujo. De todas maneras, hemos tratado de sacar la circulación por un camino de segundo orden que existe por una de las haciendas del sector. Ocurrió a las 5 de la mañana de este miércoles, informó Héctor Romero. Lamentables informaciones de accidentes de tránsito. Uno más, esta vez en la avenida Rodrigo de Chávez, al sur de la ciudad de Quito, dejó una persona de sexo femenino de aproximadamente 23 años, fallecida. Al parecer, lamentablemente el incidente habría ocurrido después de que un bus de transporte público la atropellara. Autoridades recomiendan que tanto conductores como transeúntes respeten las señales de tránsito para evitar este tipo de siniestros que cobran vida de las personas. Ocurrió un accidente de tránsito de tipología atropello, en el que lamentablemente dejó como resultado una persona fallecida, la misma que ya fue trasladada hasta el Departamento de Medicina Legal para realizar las diligencias correspondientes. La persona ha transitado sobre la calzada y fue atropellada por el automotor, que en este caso es un bus, y desafortunadamente hubo una pérdida humana. Desafortunadamente aún nosotros no tenemos la cultura vial, tanto como conductores como peatones, para respetar la señalización que corresponde. Entonces se recomienda a los conductores respetar las señales de tránsito y a los peatones de igual manera, respetar y cruzar por donde deben transitar los peatones. Y en la avenida Simón Bolívar, un autobús perdió pista tras el incidente. 8 personas resultaron heridas. Se presume que esta unidad de transporte perdió los frenos. Este accidente ocurrido en la ciudad de Quito, precisamente en la avenida Simón Bolívar, habría ocurrido debido a una falla mecánica del automotor. El chofer manifestó que había perdido los frenos de la unidad. La avenida donde sucedió este hecho es de alta velocidad y de concentrada circulación vehicular. Afortunadamente no se registraron víctimas mortales. El vehículo, manifiestan las personas que pudieron observar este percance, que perdió pista, se pasó de carril a carril y obviamente frenó con los árboles. Las personas que se encontraban al interior del automotor, según confirmó el coordinador de la jefatura Quitumbe, no presentaron heridas de gravedad. Son 8 heridos que han sido atendidos, 4 que han sido dados de alta y unos que están siendo trasladados a distintas casas asistenciales para descartar novedades. Según el gerente de la cooperativa de transporte, la responsabilidad del accidente debería recaer sobre quien adquirió los automotores, ya que según él, estos no se encontrarían homologados para la circulación en la capital de la República. Hay que ver qué responsabilidad tiene quien entregó las unidades sin las correspondientes matrículas. El vehículo fue trasladado por personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito hacia los patios de Quito. Las autoridades confirmaron que solo las investigaciones determinarán las verdaderas causas de este accidente, informó Javier Rosero.
Esto pasaba en la ciudad de Quito. En cambio, en Guayaquil, 3 personas resultaron heridas a causa de un choque entre un bus y un camión. Esto sucedió en los exteriores del terminal terrestre de la ciudad. Agentes de tránsito llegaron al lugar para realizar las investigaciones del caso y determinar responsabilidades. Este bus de la cooperativa Santa Lucía, como lo estamos observando en estos instantes, se encuentra virado sobre la calzada. Fue un accidente que se dio temprano en la mañana, a la altura de la terminal terrestre de Guayaquil. Aparentemente 2 vehículos pesados se habrían impactado tras una mala maniobra, quedando en una mala posición uno de los dos. De ahí que se hicieron presentes elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador para verificar los daños y las causas. Ha intentado ingresar al terminal terrestre. Y el otro vehículo participante, el tráiler que usted ve cargado de pacas de botellas de plástico, ha llevado el sentido en la E48 hacia la vía Daule. Por motivos desconocidos aún y que se están esclareciendo, se produce este accidente. Esperan tener resultados de las investigaciones lo antes posible. Lo que sí exigen es precaución a la hora de conducir. 3 personas lesionadas, las cuales han sido trasladadas a casas asistenciales y conductores han abandonado el lugar del accidente. Se está esperando grúas para proceder a llevar al centro de atención vehicular. El fuerte estruendo dejó atónitos a las personas que por ese momento transitaban en la zona. Uno de los vehículos participantes, el micro, ha caído sobre un volcamiento, un cuarto, ha caído sobre el cerramiento metálico que protege a los peatones y ha averiado un poste de energía eléctrica. Se desplegaron elementos de la autoridad de tránsito para evitar que se congestione el tráfico vehicular, informó Julio César Saona. 7:02 en la mañana, es tiempo de irnos a la frontera norte. Iván Castamen está allá en la provincia de Esmeraldas, en San Lorenzo, ahí informarnos o nos va a dar detalles de las últimas informaciones del atentado ocurrido en esta zona del país. Así que Iván, buenos días a ti. 7:02 en la mañana, Quito está frío, Iván, 8 grados centígrados. Allá en San Lorenzo, ¿cómo estamos? Hola Roberto, amigos televidentes, un buen día. En efecto, 7 de la mañana con 5 minutos. Te comentamos que acá llovió toda la noche, pero el clima ahora al momento es agradable a esta hora de la mañana. Ya en el ámbito ya de la información, amigos televidentes, les informamos que ayer en horas de la tarde llegó hasta el cuartel de la policía de San Lorenzo parte de la cúpula policial encabezada por el general Ramiro Mantilla, comandante general de policía, y otras autoridades altos oficiales. Mantuvieron una reunión a puerta cerrada de forma reservada al interior del cuartel policial. Hay que recordarles que esta unidad policial sufrió un atentado terrorista el pasado 27 de enero en la parte posterior. De lo que hemos podido realizar algún recorrido, permanece cercado un tramo de estas instalaciones con custodia policial y por el mismo estado de excepción, el toque de queda, no se puede realizar tomas ni circular por el lugar, pues ellos de alguna forma tienen la autoridad para impedir que se realicen algunas imágenes a caminar por el lugar, por este estado de excepción que se encuentra vigente tanto en el cantón San Lorenzo como el cantón Eloy Alfaro. Luego de esta reunión, el comandante y otras autoridades de la policía emitieron breves declaraciones. Lo que podemos comentar es que en la frontera norte se utilizará equipo de alta tecnología como drones para realizar una inspección desde el aire en lugares de acceso difícil o en lugares que ellos consideren conflictivos para evitar lo que se trata de ser sorprendidos por artefactos explosivos como es sucedido días atrás donde 3 marinos murieron. Esto es lo que manifestó el comandante de policía y que se han utilizado también bombas caseras en estos atentados y que esto ya está siendo de alguna forma analizado y se está preparando al personal para evitar que sean sorprendidos. Lo que nos dijo la policía en el siguiente resumen. La orden es clara y ante los hechos ocurridos en la zona de frontera no hay que descuidar ningún detalle. Más de 200 policías de grupos de élites como GIR, GOE, GEMA e Inteligencia llegaron para reforzar las tareas de seguridad. Cerrarles todo el tema logístico a todas estas organizaciones delictuales que actúan en la frontera. Los trabajos serán apoyados con tecnología de punta para evitar poner en riesgo uniformados de la fuerza pública. Emplearán drones para vigilar e inspeccionar sectores considerados de alto riesgo y utilizados por grupos delictivos para sembrar caos y temor en territorio ecuatoriano.
para hacer los patrullajes de avanzada en las vías y evitar también o detectar estos artefactos explosivos que lo que están tratando es de poner en las vías. Otra de las acciones que ya está en marcha, capacitar a policías y militares para enfrentar hechos como el ocurrido el pasado martes cuando un artefacto explosivo se activó, terminando con la vida de 3 infantes de Marina. Para evitar ser víctimas de estos atentados. Las investigaciones determinaron que los explosivos utilizados en los hechos violentos son de fabricación artesanal. Es un explosivo bastante casero, se ha utilizado confirmado en los primeros dispositivos que ocurrieron en el cuartel de San Lorenzo con ANFO, que es un nitrato de amonio, que es un fertilizante. En el más reciente atentado a la patrulla militar, incluso encontraron fragmentos de clavos, vidrios y otros objetos metálicos. Tuercas o balines, cualquier tipo de elemento que lo mezclan con el explosivo, pues, y que provoca mayor cantidad de daños. Los trabajos apuntan a evitar que los violentos se apoderen de ciertos puntos fronterizos claves para sus actividades ilícitas. El estado de excepción se mantiene en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro. Vamos a trabajar por tema de perfiles también. La idea es encontrar este tema de explosivos, precursores, combustible. Desde la frontera norte con cámara de Tito Correa, informó Iván Casamen. Les comentamos, amigos televidentes, que 3 personas las que fallecieron en ese atentado en el sector de Mataje, 2 de ellas fueron llevadas, la una hasta la provincia de Guayas, la otra hasta la ciudad de Milagro, y acá en San Lorenzo uno de los cuerpos está siendo velado en el barrio 26 de agosto. Se trata del suboficial segundo Luis Alfredo Mosquera Borja. Su cuerpo será sepultado cerca del mediodía de este jueves. Al momento continúa siendo el cuerpo presente velado en su vivienda. ¿Cómo se realizó esta ceremonia? Les contamos en la siguiente nota. Los colores amarillo, azul y rojo cobijan el féretro que ocupa una esquina de la casa donde se levanta la capilla ardiente. Compañeros de la vida militar escoltan los restos del uniformado que perdió la vida cuando la patrulla de la que formaba parte fue blanco de un ataque con explosivos. Así tocó y hay que resignarse primeramente y darle la oportunidad a que si Dios se lo llevó fue porque así lo quiso. El suboficial segundo de la Marina tenía 47 años, era padre de 4 hijos, 3 mujeres y un varón, este último de 10 años de edad. La noticia de la muerte del padre y esposo sorprendió a todos. Nunca se imaginaron que la carrera militar les iba a dejar un vacío difícil de llenar a medio camino de la existencia terrenal. Fue el padre, el amigo, el cuñado, el hermano, el hijo, ejemplar. No tiene nombre el hombre que se van llevando al cielo. Por 26 años vistió orgulloso el uniforme de la Armada Nacional. Podía haberse retirado de la vida militar, pero prefirió alcanzar un grado más para cumplir los 30 años de servicio, sin imaginarse que un atentado iba a terminar con su carrera de forma repentina y violenta. Era un hombre demasiado estricto, pero él nunca nos faltó el respeto de ninguna forma. Él siempre era amoroso. Su segunda hija, Génesis, quiere seguir los pasos de su padre. El sueño del suboficial era ver a sus vástagos profesionales. Ella está a punto de graduarse en enfermería, pero el día de la ceremonia, el marino ya no estará a su lado. La bendición le llegará desde arriba. Que iba a estar siempre conmigo y que lograra sacar el título. Ya el 27 del mes que viene ya me graduaba. Él dijo que iba a ir. Yo sé que él va a estar al lado mío. Conocido por sus amigos como Castrilli, porque le gustaba ser árbitro de fútbol, que nunca más volverá a las canchas. Seguramente su mejor partido lo pitará desde el cielo. Desde San Lorenzo, con imágenes de Tito Correa, informó Iván Casamen. Nosotros seguimos levantando señal desde los exteriores del cuartel de la policía en San Lorenzo. Les comentamos que la noticia ese día estará en la ciudad de Esmeraldas, en el EQ 911. Aquí se reunirá la mesa de seguridad liderada o encabezada por la vicepresidenta de la República. También llegarán autoridades de lo que es del Ministerio del Interior, de Defensa, para analizar la situación, la seguridad en la frontera y otros tipos o otras actividades, otros temas en esta mesa de seguridad.
Con eso nosotros, cuando son las 7 de la mañana con 12 minutos, despedimos de esa transmisión. Compañeros, Alison, Roberto. Gracias. Capital. Gracias, Iván Casamen, desde Esmeraldas, allá en San Lorenzo. Las últimas informaciones sobre este ataque terrorista. A propósito de este tema, la Armada del Ecuador trasladó a Guayaquil y Milagro 2 de los 3 militares fallecidos del ataque ocurrido en Mataje, allá en Esmeraldas. Los uniformados rindieron honores póstumos a las víctimas. Miremos. El ceremonial de la Armada inició en el aeropuerto de Táchira, en la provincia de Esmeraldas. Los cuerpos de los infantes de Marina eran subidos al avión caza, cubiertos de la tricolor, que prometieron defender hasta la muerte. Ya en la plataforma de vuelo de la aviación civil en Guayaquil, los esperaban más amigos, superiores, oficiales y familiares, que no aguantaban el dolor de haberlos perdido. Eran 2 de las 3 víctimas del atentado terrorista en Mataje: el cabo Jairo Steven Sandoval Bajaña, de 25 años, y el marinero Sergio Jordán Elaje Cedeño, de 23. Hoy en día perdemos a este compañero y la Armada se encuentra muy dolida, pero siempre comprometida con nuestro pueblo y a seguir luchando día a día para mantener nuestra soberanía en alto. Para el contraalmirante Darwin Jarrín, quien es el comandante de operaciones navales de la Armada, cree que la situación en la provincia verde es complicada, porque no luchan con uniformados como cuando los entrenaron. El enemigo se esconde con un manto relacionado al narcotráfico. Es un enemigo sin rostro, es un enemigo que no se identifica para nada, no viste un uniforme, va más allá de una guerra convencional. Estos realmente son escenarios que no los habíamos vivido nunca. Algunos se salvaron de morir. La onda expansiva afortunadamente no los alcanzó de la misma manera como a sus compañeros. Observaron un tanque que contenía algún elemento que suponían ellos que tenía alguna carga sospechosa. Al acercarse a ese tanque, bueno, he detonado y esas son las consecuencias. El lema vencer o morir no pudo con el dolor de esos ciudadanos que defienden el territorio nacional. Y ahora lloran a su marino y a su cabo. Quienes integran la Armada están de luto y sus corazones llenándose cada vez de fuerzas y coraje contra supuestas bandas narcodelictivas, informó Charlie Pisa. Hay tristeza y dolor entre los familiares de los militares que murieron en el ataque ocurrido en Mataje, provincia de Esmeraldas. Los restos de 2 de ellos son velados en Guayaquil y Milagro. En la base San Eduardo de la Infantería de Marina se les rindió un homenaje. La marcha de ese miércoles en la Infantería de Marina en Guayaquil era fúnebre. Las melodías de la banda blanca de la Armada eran para sus compañeros caídos. Mientras patrullaban un sector rural en Mataje, provincia de Esmeraldas. Entre ellos estaban familiares y amigos de los fallecidos, que lloraban por perder a quienes hace pocos días les dijeron que estaban bien, pero que la situación cada vez se ponía más complicada en el lugar que trabajaban. Así lo afirmaron quienes conocieron al cabo Jairo Steven Sandoval Bajaña. A 31 años serví a la Armada y tuve un año con él ahí justo en ese sector de Mataje donde fue el problema de mi sobrino. No es peligroso, es peligrosísimo eso. Donde usted pase, está a diario, ve los problemas, ve el transitar de la gente que usted no sabe con quién camina y es el guerrillero que anda al lado suyo. El padre de Sergio Elaje Cedeño todavía se pregunta por qué le tocó a su hijo, que tan solo tenía 2 años en aquella institución. Hay bastantes expertos en explosivos. ¿Y por qué lo pueden llevar a él que no sabe nada? ¿No? Tienen que ir gente experta en explosivos. Si encuentran un tallo, encuentran alguna cosa, tienen que ir ellos. Mi hijo no sabía nada de explosivos. ¿Qué fue que le comunicó él? Quizá había llamada telefónica. No, si él constantemente convertido a mi casa. Casualmente la otra semana me pagó los mariachis para mi cumpleaños. En el casino de esta rama de la Armada los velaron por 2 horas. Aquí realizaron una misa y la capilla ardiente fue el momento para las palabras de las personas que los estimaban. Quiero decirle, Dios, elegiste a tu hijo, un ángel que te hacía falta y sé que lo vas a tener en ese lugar tan especial para que le dé la luz
En especial a su mami y a todos nosotros quienes de verdad lo hemos amado y hemos querido a Jordan. El cuerpo del cabo Cairo Sandoval fue trasladado hasta su natal Milagro, informó Charlie Pisa. Vamos a contarles ahora que el presidente Lenín Moreno visitó a los 3 heridos graves del ataque perpetrado en Mataje. Llegaron hasta el hospital militar en Quito. El primer mandatario junto con el ministro de Defensa detallaron las acciones que se llevará a cabo para dar seguridad a la frontera. Miremos. En estado reservado se encuentra uno de los 3 militares heridos graves que dejó el ataque perpetrado a una patrulla el pasado 20 de marzo en el sector de Mataje en la provincia de Esmeraldas. Se trata de Wilmer Álvarez, quien tiene una amputación quirúrgica de las 2 piernas, así como una desarticulación de 2 falanges y un trauma en un ojo. Los otros 2 heridos, que fueron también trasladados hasta el hospital militar en Quito, se encuentran estables. Así lo constató el presidente Lenín Moreno tras una visita al sitio. He conversado con ellos. No con Álvarez, lastimosamente, está en terapia intensiva. He conversado con ellos y están muy optimistas. Reclamó que se hayan viralizado fotografías postoperatorias de los militares heridos. Que se dé la sanción que la ley impone de manera inmediata. Ahí el primer mandatario se refirió también al papel que tendrán quienes han trabajado dentro de la Secretaría de Inteligencia. Los expertos de la SENAIN antigua, pues ellos acompañarán también a nuestros militares para que hagan las investigaciones respectivas. Informó las acciones que se tomarán en colaboración con el gobierno de Colombia para dar seguridad a la frontera. Nosotros hemos acordado una inmediata reunión de la Comifrom, una inmediata reunión del sistema 3x2, en la que se reúnen cancilleres y ministros de defensa, donde ellos tienen absolutamente toda la información, ellos van a proveernos toda la información para nosotros poder defendernos de estos ataques aleves. El presidente estuvo acompañado, entre otros, del ministro de Defensa Patricio Zambrano, y quien a su vez explicó cuáles son las órdenes que los uniformados desplegados en la frontera deberán cumplir. En el momento que haya que hacer el uso progresivo de la fuerza, se la hará. Y esa es la disposición que se ha dado a los mandos militares y policiales. El ministro de Defensa también se refirió a las reuniones que se tendrían planificadas para los próximos días. La primera, el jueves 22 de marzo, donde se reunirían los ministros de la Mesa de Seguridad en la provincia de Esmeraldas. La segunda, una que se estaría planificando para el día sábado en Tulcán. Los viceministros del Interior, de Defensa y de la Cancillería, quienes estarán presentes en este evento. No se descartó convocar a un consejo consultivo de exministros de Defensa y exjefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como respuesta a los atentados en la frontera con Colombia. En Quito informó Andrea Orbe. Los atentados terroristas suscitados en la frontera con Colombia son catalogados por expertos en seguridad y exmilitares como acciones planificadas que podrían intensificarse si las autoridades nacionales no toman medidas oportunas. Estos acontecimientos, afirmaron, deben conllevar al Estado a ejecutar nuevas estrategias de inversión en seguridad que fortalezcan a estos sectores. El general del Ejército en servicio pasivo, Juan Méndez, asegura que el problema con los grupos de disidentes de las FARC dedicados ahora al narcotráfico se los venía a venir. La mayoría de esta gente es gente que ha combatido contra los soldados colombianos. Son ex desertores o ex miembros de las FARC que han luchado por 50 años. Conocen técnicas guerrilleras, conocen técnicas de armamento. De otra parte, el experto en seguridad Daniel Pontón mantiene otro criterio en el que señala como complicado sacar deducciones anticipadas. Que la guerra del narcotráfico no es una guerra fácil. A pesar de los recursos que se han invertido a nivel mundial, el narcotráfico sigue siendo una actividad altamente vigente. Frente a este panorama de narcoguerrilla, Méndez indica que el Ecuador ha desestimado la adquisición de equipos especializados para la actividad militar moderna. Mientras Fuerzas Armadas están viviendo al límite con sus medios, en cambio la guerrilla, con el río de plata que les produce el narcotráfico, tiene comunicación satelital, tiene la última tecnología. Un punto que hay que tener claro, según expertos en seguridad, es que estos actos de violencia no son casuales. Por lo tanto, si no se toman medidas urgentes, afirman, podría germinar en consecuencias mayores. Pues sería lamentable que Ecuador se vea investido una guerra que en otros países se ha visto altamente complicada, con un desangre enorme, con un número de vidas enorme, costos sociales, políticos, económicos muy significativos. El problema actual de seguridad que tiene el país, según confirma este militar, quien fue exdirector de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tendría que ver con el recorte de recursos para el Ejército Nacional, que según él fue provocado por el gobierno anterior.
con el criterio de que ya no vamos a tener guerra con el Perú, ya no se necesita Fuerzas Armadas. A más de eso, mire, se disolvió toda la inteligencia de Fuerzas Armadas, que es la que tiene conocimiento de todo esto, y se creó una Secretaría Nacional de Inteligencia simplemente de tipo político persecutorio. Como medida para contrarrestar esta amenaza que permaneció latente durante mucho tiempo en la frontera nacional, proponen el fortalecimiento de la institución militar, capacitar a la ciudadanía sobre la amenaza de estos grupos de delincuencia organizada y que el Estado brinde recursos para fortalecer la economía y bienestar de los ciudadanos de estas zonas. Esto con el fin de que la población no caiga seducida ante el dinero narco. Los llamados raspachines, que viven de lo que cogen la hoja de coca. ¿Cuánto les pagan? Ganan $300, $800 mensuales. Ponen una media hectárea de yuca y a los 6, 7 meses no cogen ni $100. Mientras estos temas relacionados con la seguridad nacional se agudizan y mantienen en zozobra a la ciudadanía, aseguran los expertos en esta materia que las acciones deben ir de la mano con la planificación e inversión en el sector militar, pues si se llega a fracasar con ello, el panorama podría tornarse insostenible, informó Javier Rosero. La Asamblea busca llamar a comparecer al Frente de Seguridad del régimen tras el atentado ocurrido en la frontera norte. El ministro del Interior entregó detalles de los operativos realizados al bloque oficialista. Miremos. Los pedidos fueron múltiples. En el Pleno se solicitaba analizar una resolución que viabilice la comparecencia de las cabezas del sector de seguridad, esto tras los atentados registrados en la frontera norte. Al menos 4 pedidos se registraron en la sesión de este miércoles. A fin de que estén aquí las autoridades para que indiquen cuáles son las razones por las que se ha llegado a esta hecatombe en la frontera norte. 2 de ellos pasaron, pero antes, en la Asamblea se dedicó un minuto de silencio en memoria de los militares fallecidos. Lo que se espera dentro del Pleno es que se abra el debate para concretar la comparecencia de los ministros del Interior, Defensa y el alto mando, tanto militar como policial, y que había que aclarar la situación en frontera. Que los asambleístas no nos convirtamos en cómplices en estas circunstancias para evitar que las autoridades comparezcan aquí, no en calidad de conferencistas. No queremos que vengan para expresarle de manera directa al pueblo ecuatoriano el diagnóstico. ¿Cuáles son las causas? Pero acá habían reclamos, pues este miércoles el ministro del Interior acudió a la Asamblea para reunirse con el bloque oficialista e informar sobre el tema. Y quiero rechazar públicamente la reunión que el día de hoy ha tenido el ministro del Interior con el bloque de Alianza País, porque esa reunión debió haber sido con todos los asambleístas. Tras su encuentro con los legisladores oficialistas, el ministro ratificó que el ataque en frontera era una respuesta de los delincuentes que han sido golpeados por múltiples operativos. Los grupos armados organizados residuales están en este momento como grupos delictivos y prestando sus contingentes armados hacia grupos o carteles de otros países, inclusive para poder garantizar flujos logísticos en el paso entre Colombia y Ecuador. Que se ha ordenado reforzar la seguridad en frontera y combatir a estos grupos. Lo que sí le puedo garantizar es que nuestro compromiso está firme con Fuerzas Armadas, Policía Nacional, en territorio para hacer frente a esta amenaza. Que el Estado está pendiente de la situación y que se coordinan ya acciones con el gobierno colombiano. Entre tanto, en la Asamblea quedó pendiente el debate para concretar la comparecencia de los ministros y del alto mando. Informó Javier Gallo. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que la Asamblea da luz verde al inicio de juicio político en contra del fiscal general Carlos Vaca Mancheno. La Comisión de Fiscalización deberá suspender la vacancia legislativa para avivar el conocimiento del juicio. Cerca de 2 horas le tomó al Consejo Administrativo de la Legislatura evacuar el tema. Al final, dentro de la Asamblea se da luz verde para iniciar con el proceso de juicio político en contra del fiscal Carlos Vaca. El CAL revisó el informe de la unidad técnica y encontró que el pedido de juicio político al fiscal Vaca cumplía todos los requisitos. Por ello, le corresponderá a la Comisión de Fiscalización de manera inmediata abocar conocimiento
y, por supuesto, dar el plazo de 15 días al fiscal Vaca para que se defienda. Que las pruebas son claras, dicen los legisladores. La principal, un incumplimiento de funciones por parte del fiscal y la filtración del audio del diálogo entre el expresidente de la Asamblea y el excontralor. Aquí se ha hecho público un audio sin seguir el debido proceso y se tiene que analizar en base a qué articulado jurídico en el Código Penal, en las diferentes leyes ese audio fue publicado. Y eso realmente puede caer en un incumplimiento de funciones. Para viabilizar el proceso, el CAL también decidió que la Comisión de Fiscalización no se acoja al receso legislativo que arranca el próximo lunes. Empiezan a correr los tiempos y es importante que no se pierda más la oportunidad de que la Asamblea trabaje de manera efectiva y sin ningún tipo de cálculos políticos. De hecho, la Asamblea no podía dejar de tomar una decisión al respecto, más aún cuando existe ya una resolución en el sentido del Pleno de la Asamblea Nacional. Y ante la posibilidad de una reestructuración de la Asamblea, acá dicen que esto no será obstáculo para arrancar con el proceso. Como les había dicho, mi interés es dejar la Comisión de Fiscalización. Yo esperaría que sea la nueva fiscalización la que asuma este desafío. En todo caso, el enjuiciamiento político en contra del fiscal general ha iniciado, proceso que podría tomar al menos 30 días. Tras esto, el Pleno de la Asamblea tomará una decisión en torno al futuro del fiscal general Carlos Vaca. Informó Javier Gallo. La Asamblea aprueba ley que viabiliza la elección de vocales de consejos de participación definitivo. La elección ya no será por distritos electorales. El debate fue intenso. En el Pleno, el punto más álgido de la ley fue la decisión de crear 7 distritos para la elección de los vocales del Consejo de Participación Definitivo. De que se divida el territorio nacional en distritos electorales que permitan que de cada distrito se postulen los mejores hombres y mujeres que cumplan con esos requisitos, que no caigan en esas inhabilidades. Es que en sectores de oposición les quedaban dudas de la regionalización y hacían críticas. El riesgo de que vuelvan a poner provincias como Bolívar junto con Guayas, por ejemplo, lo mejor es que todos los ecuatorianos puedan votar por la lista nacional. La propuesta era que el país se divide en 7 regiones. Cada una de ellas podría elegir a un representante que sea propuesto por las organizaciones sociales, locales o nacionales. Esto lo que nos permite es tener candidatos mucho más cercanos a nosotros, que se recoja el verdadero sentimiento de la participación ciudadana, algo que lamentablemente hasta ahora sigue siendo un elefante blanco. En la ley, el CNE perdió la potestad de preseleccionar a los candidatos. Esto es reemplazado por un incremento de requisitos. Ningún tipo de preselección, ningún tipo de filtro previo en términos de valoraciones subjetivas por parte de cualquier persona. Debe ser una elección directa, sin preselecciones. El debate concluyó y tras el receso de 1 hora para consensuar el proyecto, se vio complicado, pues en la bancada de Creo y el BIN aún no estaban convencidos. El proponente de la ley, Daniel Mendoza, tuvo que acudir para dialogar con los legisladores, pero la discusión fue intensa y al parecer sellar un acuerdo era tarea difícil. Cerca de las 7 de la noche de este miércoles llegó un acuerdo: eliminar definitivamente de la ley la regionalización y dejar que la elección de los próximos consejeros sea abierta. Creo que es una primera nueva forma de hacer las leyes. Hemos tenido consensos importantes con todas las bancadas. Este texto fue consensuado también con el Ejecutivo porque tendrá que aprobar, sancionar o vetar. Bueno, de hecho ha sido consensuado, es por eso que hemos tomado bastante tiempo en llegar a los consensos correspondientes y el resultado pues ha sido ya aceptado y aprobado por 97 voluntades de la Asamblea. Así, la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre la elección de los nuevos consejeros por voto popular en 2019, dando paso a la decisión tomada por los ecuatorianos en la consulta popular del pasado 4 de febrero. Informó Javier Gallo. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio avanza con la evaluación de las autoridades del Estado, por lo que diseñará una hoja de ruta. Por lo pronto analiza la separación del cargo del Superintendente de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera. Este jueves 29 de marzo, Patricio Rivera será recibido en el Pleno del Consejo Transitorio para que pueda defenderse de las acusaciones de no posesionarse en el plazo que manda la ley. La ley habla de un proceso y de un
tiempo determinado para tomar posesión del cargo, que son 15 días, y como ustedes pueden ver, visto del análisis jurídico realizado por parte del Consejo, transcurrieron 235 días sin que ello ocurra. Esta es una de las acciones que plantea el Consejo de Participación Ciudadana, que embandera su gestión con la evaluación a las autoridades, con la venia de Naciones Unidas. La decisión hasta ahora tomada es hacer todo el proceso de evaluación en conjunto para poder cumplir con los tiempos que nosotros tenemos, particularmente con los 6 meses. Para esto se han planteado 5 parámetros: legitimidad en el cargo, cumplimiento de funciones, debida gestión de recursos públicos, transparencia y evaluación ciudadana. Tenemos 5 parámetros globales y estos se desagregan más o menos en 37 subcomponentes que son parte de cada uno de esos parámetros. Toda esta información ha sido enviada ya a Naciones Unidas. Y a esto se suma también la exhortación a la Asamblea Nacional para que se inicie con premura un juicio político contra el fiscal general Carlos Vaca Mancheno. No renunciamos a nuestro derecho de evaluar a todas las autoridades, inclusive al fiscal, y luego tomar la decisión que corresponda al resultado de esa evaluación. Pero estando el asunto político en manos de la Asamblea, pedimos que cumpla pronto también su misión. Se trasladó también al Consejo de la Judicatura la investigación a Vaca, hecha por la Comisión Anticorrupción en 2016, por un posible tráfico de influencias en el caso Pases Policiales. Además, el Consejo Transitorio requirió a la Asamblea agilitar el proceso de análisis y reforma o derogatoria de la Ley de Comunicación, así como también se pidió a Contraloría y Fiscalía hacer exámenes especiales a las compras hechas por la Secretaría Nacional de Inteligencia, el patrimonio de sus funcionarios y el uso de sus equipos tecnológicos de intervención. Informó Carolina Basante. Qué importante es tener a esta hora siempre mi red personal con Blind 2 Chat, mi querida Ali. El día de ayer, mientras la Corte Constitucional estaba sesionando, alrededor de esta Corte existían muchos trabajadores, incluidos quienes día a día pues estamos en la comunicación, esperando saber qué iba a pasar con ese 40% de aporte. Y es a través de Blin o de Blind 2 Chat, se escribe Blin en español para que se pueda bajar, me enteré todos los detalles que sucedía en esta Corte que fue relevante para el país. Y es que esta aplicación es súper importante, pues le ayuda también a guardar sus mensajes, a mantenerlos secretos de manera confidencial y también a proteger su fuente. Además, que no aparece en la pantalla y únicamente para acceder necesita de una clave personal. Así que usted puede hacerlo también, puede bajarse a través de las diferentes tiendas, tanto para los que tienen iOS o para el sistema de Android. Se llama en español Blin 2 Chat, en inglés sería Blind 2 Chat. Perfecto, hay que descargarse entonces. Y precisamente de este tema les cuento que la Corte Constitucional falló a favor de quienes presentaron una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Justicia Laboral, con lo que se restituye el aporte del régimen del 40% para la seguridad social como el porcentaje de las utilidades. La medida no tendría el carácter retroactivo. El viacrucis de organizaciones sociales, jubilados, sindicalistas y trabajadores terminó casi a los 3 años de haber presentado una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Justicia Laboral. El día de hoy, el pueblo ecuatoriano acaba de alcanzar un triunfo con la restitución del 40% que se debe pagar el Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Fue el 14 de abril del 2015 al aprobarse la Ley de Justicia Laboral, que se dejó sin efecto el aporte obligatorio del 40% del régimen para la jubilación y se bajó el límite para las utilidades del 15% al 10%. Ahora, eso es historia. Hoy día la Corte ha cumplido con su deber de resguardar la Constitución. Lamentablemente no lo han hecho por iniciativa propia, ahí ha existido, afortunadamente, y saludamos también al presidente de la República y al ministro de Trabajo, Ledesma Huerta, por su posición que ha sido firme en torno al reconocimiento de los derechos de los trabajadores. El ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, y trabajadores expusieron las causas por qué se tuvo que esperar tanto tiempo para tener una respuesta de la Corte Constitucional. Reconocer que ahora se trabaja con absoluta independencia y eso permite ya ir saliendo de algunos temas pendientes que estaban detenidos en el Ecuador y en este caso en favor de los trabajadores. Y le hemos dicho frontalmente al presidente de la Corte de que durante 10 años la Corte Constitucional estuvo parcializada, estuvo secuestrada, así como las otras instancias del Estado. Sin embargo, les queda un sabor amargo, porque el dictamen de la Corte no tendría el carácter retroactivo en ninguno de los dos casos.
Porque si fuera solamente de aquí para adelante estaría en riesgo los 3.800 millones que dejó de aportar el Estado durante los años 2015, 2016 y 2017. No ha sido retroactivo la decisión, esos valores que ya han sido, digamos, entregados al IES han servido y servirán para sostener el Fondo de Solidaridad Social del IES. Es decir, que no se van a devolver los excedentes a los trabajadores. No tiene efecto retroactivo esta sentencia de acuerdo a lo señalado por la Corte. Al existir un pronunciamiento de la Corte ya no es necesario un proyecto de ley reformatorio a la Ley de Justicia Laboral. Los cambios entrarán en vigencia una vez sean publicados en el registro oficial. Es decir, los trabajadores que se vieron afectados el próximo abril recibirán sus utilidades completas correspondientes al periodo fiscal 2017. Informó Héctor Romero. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, se refirió a la situación personal que laboraba en la Secretaría de Inteligencia tras el anuncio presidencial de su eliminación. Para el ministro Ledesma, los trabajadores deben ser reubicados en el sector público. Un poco más de 300 empleados. Es importante señalar que del presupuesto del SENAIN, 7 millones es gasto corriente, pero 50 millones son gastos reservados o gastos otros. Así que el gasto del personal es menor, creemos que vale la pena reubicarlo. Creo que hay personas ahí muy valiosas, con muchísima experiencia y con mucho expertise en el área que mantienen, y creo que pudieran bien incorporarse en ministerios también estratégicos que mantienen temas de seguridad, como el Ministerio del Interior, por ejemplo. En el marco del proceso de diálogo que lleva adelante el Ministerio de Trabajo para delinear las nuevas políticas laborales, su titular Raúl Ledesma se reunió con representantes de las cámaras de la producción, quienes le presentaron varias propuestas. A fin de continuar delineando las nuevas políticas laborales, el ministro de Trabajo Raúl Ledesma esta vez se reunió con el sector empresarial. Nos van a entregar una propuesta sobre temas en lo relación a temas de alimentación, temas de salud y seguridad ocupacional. Que se reunirá con todos los sectores que estén dispuestos a dialogar para así buscar mayor empleabilidad, dice. Anunció también que los programas que buscan incentivar el empleo joven arrancarán este mes de abril, con 50 empresas inscritas hasta ahora. El programa de pasantías laborales, en el cual el Estado va a reconocer el 100% de la inversión al empresario, siempre y cuando contrate al pasante de manera indefinida posterior a terminada la pasantía. Y el programa Empleo Joven, que vamos a reconocer desde el Estado el 50% del salario y el 50% del aporte patronal por un año entero, siempre y cuando, por supuesto, ese empleo se mantenga por al menos 2 años. Esto mientras que en torno a las nuevas modalidades de contratación que ya se habían anunciado, expresó que se siguen analizando. Todavía no han entrado en vigencia, estamos como parte de las medidas económicas que el presidente va a presentar en su momento oportuno. Hemos incorporado los contratos porque sin duda alguna generan una reactivación económica desde el área laboral y creemos pertinente incluirla como parte de las medidas económicas, así lo ha creído pertinente el presidente. Y confiamos que las modalidades finales que van a salir sean modalidades que nos permitan regularizar y crecer en empleo pleno. En el marco de esta cita indicó que este mes de marzo vence el plazo para la regularización laboral de migrantes, según lo establece el acuerdo ministerial suscrito para el ejercicio del pleno derecho para trabajar de este sector de la población. De manera que verifiquemos que sea obligatoria el registro de contrato, y en el registro de contrato está el sueldo, y el sueldo no puede ser de ninguna manera distinto al que recibe un ecuatoriano, tiene que ser al menos el salario básico. No vamos a permitir que les paguen menos, que los precaricen. Fue enfático en señalar que existen sanciones para quienes no registren los contratos laborales de migrantes. Las sanciones son 10 salarios en caso de personas naturales y 15 salarios en caso de personas jurídicas. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a nuestro país, y la digitalización de las empresas es una iniciativa que cada vez es más popular en el mundo, sobre todo en los negocios. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones y el gigante de la tecnología como es Microsoft trabajan en conjunto para avanzar en este campo. Veamos. Las empresas ecuatorianas no quieren quedarse atrás y van a la vanguardia de la tecnología con innovación en sus servicios y sus diferentes áreas laborales. Muchos desarrolladores ecuatorianos y regionales, utilizando a Microsoft como su plataforma de habilitación, están poniendo a disposición soluciones de tecnología que puedan provocar soluciones de negocio. Esto es,
soluciones para áreas de recursos humanos, para áreas financieras. Y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones se perfila como el pilar en la digitalización de sus negocios. No es un sueño pensar que en el mediano plazo gran parte del sector público va a apoyarse en CNT y tener todo tipo de tecnologías en una modalidad de servicio. De acuerdo a Andrés Moreno, gerente general de esta empresa pública, esta innovación trae beneficios como la reducción de costos de operaciones. Muy pronto nuestros clientes podrán tener en toda nuestra gama de servicios autoprovisión, todo digitalizado y obviamente y toda una analítica y toda una toma de decisiones basadas en analítica por detrás. La digitalización de las empresas es un paso al futuro, en la que los empleados no necesitan estar detrás de un escritorio todo el tiempo, por lo que estos pueden dinamizar las actividades laborales, potenciando los negocios de la mano de la tecnología. Informó Carolina Basante. Yo quiero invitarte a Loja más bien. Allá también puedes hacer esto. Con danzas y música autóctona se realizó en Loja el desfile de comparsas con la participación de representantes de todos los cantones de esa provincia. Numerosos turistas, usted también puede estar ahí, dieron cita para admirar el evento que recorrió las principales calles de esta capital lojana. Veamos. Con danzas, música y la belleza de las lojanas se llevó a cabo el desfile de comparsas, en donde demostraron la belleza de cada cantón de la provincia de Loja. Aquí recorrieron las principales calles de la urbe demostrando sus costumbres y sus orígenes. Es realmente nuestra identidad, esa tradición que no debemos dejarla que se acabe. Nosotros venimos desde Saraguro a presentar un poco de lo que es nuestras costumbres y tradiciones, así como el origen que venimos desde los mitimaes. Su colorida vestimenta y la alegría en cada canción demostraron el por qué Loja es considerada cuna de artistas y además dieron a conocer sus raíces. Es un orgullo representar a nuestra identidad que es de Saraguro, es un gran orgullo vestir como nuestros antepasados. Es muy importante para nosotros representar a nuestro cantón con esta vestimenta. Para mí es lo mejor que me ha pasado, estar en el baile. Para los que visitan Loja, esto es una hermosura, conocer todo lo que ofrece esta tierra ubicada al sur del país, pues la belleza de las mujeres es solo el comienzo de lo que verán en esta tierra sureña. Quiero invitar a toda mi provincia, a todas las provincias de mi querido país, para que se den cita a visitarnos en estas actividades tan bonitas que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. En Loja informó Marcela Constante.